Hello, everybody, and welcome again to Eduardo's Place. Today we have a very interesting chapter. We're going to talk about everything that is bananas. We're going literally bananas today. It's great because I think a lot of folks, you might go to a regular supermarket and you'll see these gigantic, weird, large green bananas that I've had and I've been with people like, okay, what exactly are those? Well, in today's show, we're going to talk about it. So I'm going to explain that. Ahora, pues vamos a hablar entonces de los plátanos y de los bananos, ¿ok? Tenemos diferentes tipos. Esto lo que llamamos es un plátano verde. También le llaman plátano macho en algunos sitios, ¿ok? El plátano es, lo vas a encontrar por todo América Latina, en el Caribe, en el norte de Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en toda la región de tierra caliente, como le llaman, vas a encontrar los plátanos y vas a encontrar también el famoso banano, ¿ok? En Puerto Rico, de donde yo soy, le llamamos a esto guineo, porque según estuve revisando, las primeras, con el movimiento y el tráfico de esclavos que hubo al Caribe, pues ya se conocía lo que era la región de Guinea. Y los esclavos que venían de Guinea trajeron consigo, y los también, pues, en el tráfico de esclavos se trajo las primeras plantas de banano al Caribe. Y de ahí en el Caribe, pues, se le conoce entonces como guineo. Por lo menos en Puerto Rico, se le llama guineo al banano. Tenemos el banano verde, ¿ok? No tengo que decir para qué se usa el banano. Ojalá que no. Lo podemos comer así mismo, o podemos hacer pan de banano, o podemos hacer postres con él. Todo el mundo los conoce. Tal vez lo que no conocen un poquito es el guineo o el banano verde. Este banano verde es muy similar al plátano. Es la cáscara, hay que cortar la cáscara, utilizar el cuchillo para sacar el fruto, y estos en la mayoría de los casos se hierve. Sí. Se hierve en una olla con un poco de sal y se usa de complemento en un plato, ya sea una porción de cerdo, pollo o mariscos. Pero hay que hervirlo. No se puede comer. No. Verde, porque aún no tienen ese azúcar que los maduros se consiguen mientras madura. Sí, no tiene ningún tipo de sabor dulce si se hace así. Si se trata de comer con la carne, no se puede. Tenemos el famoso plátano, que ya lo vieron en el canal, que hicimos el mofongo, sí. Y tenemos el amarillo o el maduro. ¿Ok? Que es el plátano ya más suave, ya está maduro. Alguna gente sí, créelo o no, se lo comen así como está, claro. Pero mucha gente le gusta cocinarlo. Se pueden hacer dos cosas con él. Se puede ponerle en el aceite, se puede sofreír un poco hasta que se dore. Eso va a hacer que los azúcares resalten más, y es lo que le llama más la atención al que le gusta comer este tipo de plátano maduro. Otra forma de hacerlo, que yo lo hago en casa, es asado. Simplemente lo pones en el microondas unos minutitos, tal vez 4 o 5 minutitos, que la cáscara se ponga oscura, completamente negra, y se puede entonces degustar asado de esa forma. Lo puedes poner en la barbacoa o lo puedes poner en el horno si estás usando el horno. Sí. Eso no es ningún problema. Otra forma de que yo lo preparo es lo que se le llama la canoa. Yo corto las esquinas, abro el medio, aso el plátano. Una vez asado, con una cuchara abro el plátano, le pongo carne molida adentro
y le pongo queso por encima, lo pongo en el horno de nuevo, lo derrito y entonces tengo una canoa. Y eso es una comida completa, no tengo que preocuparme por hacer ningún otro complemento porque la canoa sola pues es muy buena. Tienes que intentarlo. Esa no conocí. Eso sí voy a hacer este fin de semana. Eso es muy carne molida de pavo, carne molida de res, la más que te guste, o de pollo, lo puedes hacer, es muy bueno. Tengo otro plátano aquí, se ve un poquito más redondito. Este es el plátano hawaiano. Ah, sí. Este es muy bueno para hacer también los patacones o los tostones. Muy bueno para eso. También, si lo dejas madurar como el amarillo, pues también es un plátano muy dulce. Este sí que a mí me gusta más comerlo crudo, como amarillo, cocinado, porque tiene muy buen sabor. Y los tostones, los patacones y tostones que salen de aquí son muy buenos. Y por último tengo, estos se llaman plátanos burro. ¿Okay? Estos son también plátanos que son, en Puerto Rico le llamamos mafafo. Son muy buenos también hervidos. Los puedes hacer hervidos. Los puedes hacer si los haces como patacones o los haces como tostones, los puedes hacer, no es problema, pero sí van a quedar un color blancuzco. Sí. No van a quedar amarillitos como te sale un plátano, te puede salir un plátano hawaiano si lo tuviese. No te va a salir de color amarillo, te va a salir un color más blanco y va a tener un sabor un poquito más desabrido, porque así no tiene mucho sabor, pero hervido y le pone un poquito de aceite y sal como complemento a una comida es muy bueno, y en muchos sitios lo utilizan para hacer masa. Cuando van a hacer sopa de plátano o van a hacer algún tipo de arroz que le añaden masa de plátano, o distintas recetas en donde esto hay que rallarlo, pues se convierte en masa, y este es muy bueno para ese tipo de cocción. Claro, también hay gente pues, que se lo come maduro, pero para mí comer maduro sería el guineo, el amarillo y el hawaiano. Sí. Estos dos, el plátano burro y el plátano verde como tal, pues me gusta más utilizarlo para freírlos o para hacerlos hervidos con agua y sal y usarlo como un complemento. Bueno, esa es mi colección de plátanos del día de hoy. Lo que a mí me fascina son los maduros, que hablaste cuando están casi negros, y mira. Sí, eso también. Más negros, mejor. Sí, yo siempre he tenido una teoría que cuando vas al supermercado, aquí en Estados Unidos, mucha gente piensa que los bananos que son medio verdes, y que no, así es como los comen. Y yo prefiero que tienen un poquito de negro, porque lo que pasa es que como estamos diciendo ahorita mismo, que cuando el banano está madurando, todo esto está convirtiendo hasta azúcar, y eso le da un sabor tan dulce. Pero también lo que pasa cuando estás cocinando el azúcar, eso hace azúcar. Cuando lo pones en aceite, pues le ponen algún sabor riquísimo, como un pastel o algo. Aquí voy a mostrar lo que yo conozco son los patacones, y lo que llamas en Puerto Rico los tostones, que solamente aquí tengo un plátano que ya le corté y voy a meterlo en el sartén de aceite aquí y cocinarlo por un poquito hasta que ya está medio dorado. Aquí, ese color es perfecto. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, lo que estaba diciendo antes, esta es una piedra de una corriente, un tamaño, como el tamaño de un huevo, pero un huevo de un pajarote, pues. Es como casi una bola de béisbol. Sí. Pero lo que voy a hacer
Les voy a tomar eso que ya le cociné y lo voy a aplastarlo. Ahí, perfecto. Media pulgada. Todo lado así, güey. Entonces, lo voy a meterlo a freír. Y así. Sí, porque se fríe 2 veces. Se fríe, es preciso. Y eso, lo que puedes hacer, comerlo con un poquito de sal. También si tienes el queso blanco, como el mismo que usamos por las arepas, pues. Claro, claro. Un queso, puedes ponerlo un poquito y queda riquísimo. Pero esta vez, porque en Puerto Rico lo que hacemos es que hacemos una mezcla de mayonesa, ketchup y ajo. Y entonces eso pues lo usamos como dressing para el tostón. O si no, pues hacemos el aceite de ajo. Deja ensayar. No, se ve que quedó espectacular. This is so good. Let me just come out. It's very easy. Most of you can find bananas and maybe in your Latin market, you can find the green bananas and you can have it a try when you're doing your next barbecue or you're cooking with your family. Give it a try. It's not very hard to do it. If you find the plantains, now you know that it's just you peel them, you cut it like a quarter of an inch, you're going to put it in the oil until golden, and then you're going to smash them a little bit. And for a smash, you can use the stone, or you can use the cover of the butter. You can use, if you have one of these tortilla press, you can use it to do it. If you have a pilon in the house, you can smash it with this. The point is that you're going to smash it, no matter how. All right. I hope that you learn a little bit about bananas today. We went totally bananas. We were not kidding you. And thank you again, Maurice, to join me in Eduardo's place. And hope that everybody enjoyed the video. And if you want to know how to do the mofongo, remember, we had that video. Check it. And thank you very much, Maurice. And see you next time. Thank you very much. And thanks to from all of us at Wayside Publishing. Enjoy. Adiós.